Rubén Salazar, el director general de Etelect, tiene, por supuesto, un comentario, o compartir el comentario que realizó esta empresa al dar a conocer que 34 aspirantes y candidatos han sido asesinados, que 29 pretendían competir por puestos del ámbito municipal en alcaldías, regidurías y sindicaturas, y que de estos el 89% eran opositores a los alcaldes de los municipios que buscaban gobernar o representar, lo cual hace deducir que detrás del crimen, que el crimen organizado que está operando los hechos violentos, los hechos incluso de sangre, seguramente no están escondidos grupos de interés político. Rubén, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, estimado José? Me da mucho gusto estar en tu programa y muy buenas tardes para todo tu auditorio. Gracias, Rubén. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa Etelect? ¿Nos estamos acercando a la elección más violenta de la historia? Sí, en términos globales, respecto a todos los delitos que estamos analizando en este indicador de violencia política, va a ser la elección más violenta, al menos desde el año 2000. Tenemos al día de hoy, José, desde que inició esta elección el pasado 7 de septiembre, desde que inició este proceso electoral y hasta el día de hoy, total de 724 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos en las 32 entidades federativas y en más de 400 municipios del país. Es casi una quinta parte, ¿no? Ahí te estás refiriendo a gente que está, por supuesto, conectada con el tema electoral, no solamente candidatos, sino parte de sus equipos, incluso familiares. Es correcto, ¿no? Que es toda esta información que el diagnóstico federal descarta. Yo no comprendo por qué. Y pues sí, lamentablemente vamos a superar las 774 agresiones que nosotros registramos en el proceso electoral del 2018. Esta cifra va a quedar rebasada. La de políticos asesinados quizá no. Hace 3 años, como lo habíamos comentado, incluso en tu programa, murieron en atentados 152 políticos, de los cuales 48 fueron aspirantes y candidatos. Actualmente han sido asesinados 88 políticos, de los cuales 34 eran tanto aspirantes como candidatos. También, por cierto, el diagnóstico federal pues omite a todos los aspirantes a quienes se les quitó la vida. No se les permitió ni siquiera registrarse como candidatos ante sus partidos, que este fue un patrón que vimos hace 3 años, lo advertimos, se volvió a presentar ahora. Debemos recordar que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, José, y las leyes homólogas en los estados, solo prevén medidas de seguridad personal para candidatos con registro ante sus partidos, no para aspirantes ni para precandidatos. Esto es algo que leen los agresores. Y también la otra cuestión es que pues la respuesta de las fiscalías cuando se trata de aspirantes pues es mucho más tibia, ¿no? Que cuando ya son candidatos con registro, porque aquí hay un más peso político, hay mayor resonancia, como lo vimos, ¿no? En los últimos 3 casos que ocurrieron en este mes, por cierto, los 3 de Movimiento Ciudadano. Pero además, José, te doy un indicador. Bueno, además han sido asesinados 10 colaboradores de políticos, otros 34 familiares de políticos. Y nosotros llevamos también un indicador paralelo en donde separamos a todos aquellos servidores públicos de todas las jerarquías, de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, que no tenían militancia partidista ni ninguna aspiración, que fueron asesinados también en todo este proceso electoral. En total 99 servidores públicos sin aspiraciones o militancia política. De ellos 2 sí tenían relación con el proceso, 2 funcionarios electorales asesinados, uno en Zacatecas, un capacitador del INE, y otro más en Tlaxcala, ¿no? Un consejero distrital. Entonces, imagínate, tenemos 231 víctimas fatales ligadas a la política o al servicio público. Esas son las cifras más crudas de este proceso electoral, José. Tenemos más violencia y más balazos que, por supuesto, abrazos. ¿Hay algún rasgo común en todo este movimiento violento? Sí, pues de entrada un problema que se focaliza en lo local, por ejemplo de los políticos, hablando solo de los políticos. De los 88 que han perdido la vida, el 90% son personajes del ámbito municipal, desde autoridades electas, aspirantes a estos cargos, ¿no? Alcaldías, regidurías, sindicaturas, y también militantes y dirigentes partidistas de comités directivos municipales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues vemos que en este ámbito local, pues todos estos procesos de alternancia, de dispersión del poder político, también han contribuido, ¿no? a fracturar y a fragmentar a las organizaciones delictivas que operan en todo el país, ¿no? Seguramente algunas que operan en contubernio con los intereses políticos, claro. Correcto. Y por ejemplo también pues esas disidencias que había, por ejemplo en los cárteles,
pues ahora han ido a tocar la puerta, ¿no?, de muchos de estos poderes caciquiles a nivel local para crear sus propias organizaciones, que también esta dispersión del poder lo que está provocando pues una mayor fragmentación del crimen organizado. En buena medida también así podríamos explicar cómo a través de un problema político la violencia generalizada que vivimos a diario, estas masacres que el presidente niega pero que ahí están, tienen que explicarse a partir de todos estos procesos que estamos observando de dispersión del poder y de fragmentación de estas organizaciones, en donde pues se vinculan, se ligan con poderes locales que ahora son, están controlados, gobernados por partidos de todos los colores, y se están conformando ya de manera granular autoritarismos a escala local que le impiden nuevos cuadros políticos que en su oferta de política, por ejemplo, buscan combatir la corrupción o combatir al crimen o combatir estos vínculos del poder político y criminal, y que son amenazados, secuestrados, también, por supuesto, atentan contra sus familiares, o peor aún, pues en estos 34 casos, José, pues les han quitado la vida, ¿no? Hoy por la mañana en la conferencia de Palacio, el presidente de la República dijo que efectivamente hay hechos de violencia a todas luces lamentables, esa palabra siempre se utiliza, pero también dice que hay imputaciones que deben señalarse en donde los cuerpos de seguridad locales no están operando adecuadamente, como diciendo, a mí no me echen toda la bronca de la inseguridad. ¿Crees tú que esto es atinado o es un concepto fallido? Pues hay muchas contradicciones del presidente, ¿no? Porque, pues para empezar, él no es fiscal, prejuzga en todos los casos. Aquí a quien le compete investigar es a las fiscalías de los estados, pero fíjate, José, por ejemplo, de los 88 políticos asesinados, el 75% eran opositores a los gobiernos estatales, que son quienes designan a los fiscales. ¿Qué confianza podemos tener en esas averiguaciones, no? Entonces, sí me parece que lo que hace falta es que el presidente promueva un esquema de coordinación en donde participen, pues no solo las fiscalías, yo pensaría también, pues todo lo que es la estructura del Poder Judicial en los 32 estados, pues para evitar que haya impunidad, que todos estos casos queden impunes, y en esa medida pues poder inhibir estas conductas a futuro, lo cual no ha ocurrido, ¿no? Es decir, la impunidad sigue prevaleciendo, no tenemos información pues con pruebas periciales, con avances en las averiguaciones, mucho menos sentencias, ¿no? Ya no se diga sobre cuáles fueron los móviles, quiénes fueron los autores intelectuales o materiales. Lo que sí sabemos, José, es que alguien se está beneficiando política y electoralmente de estos actos de violencia para, por ejemplo, obtener una candidatura o peor aún, obtener un cargo público, ¿no? Entonces sí me parece que nos tenemos que preguntar eso, ¿quién se está beneficiando de esta violencia político-electoral? El gobierno debería por lo menos tomar esta información, que su diagnóstico pues más o menos coincide. De estas 724 agresiones que tenemos nosotros, 450 se han dirigido contra aspirantes y candidatos, ellos me parece que iban en 398. Bueno, ¿saber en qué municipios ocurrió esto? ¿Quiénes ganaron, por ejemplo? En donde se apartó un candidato a través de la violencia, investigar, tomar esa información como parte de las líneas, ¿no?, de investigación de las fiscalías, y de encontrar responsables, como tú bien dices, ¿no?, que estén dentro de los propios partidos, porque mira, José, pensemos, si es el narco y otros grupos delictivos que están poniendo candidatos, pero los candidatos se registran entre los partidos, es decir, se están registrando entre los partidos, están participando a través de las reglas democráticas, hay que investigar quiénes son, y aplicar la justicia en todos estos casos, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Crees tú, Rubén Salazar, que toda esta violencia inhibirá las votaciones? Yo considero que no, ahí sí coincido con el presidente consejero Lorenzo Córdoba, porque hace 3 años me parece que no, al menos es muy difícil, los tribunales requieren que haya un porcentaje determinado, ¿no?, de hechos de violencia para, por ejemplo, poder ya sea anular una elección, ¿no? Siempre lo que se protege es el voto de la ciudadanía. Entonces todavía no hemos llegado a ese extremo. Lo que sí me parece que podemos esperar es un riesgo, porque lo vimos hace 3 años, son actos de amedrentamiento, de intimidación en centros de votación. Esto lo vimos hace 3 años en Puebla. De hecho, eso derivó en que la coalición Juntos Haremos Historia impugnara la elección a gobernador, tú recordarás, teniendo como argumento entre varios el tema de la violencia política, que al final el tribunal, pues me parece que considero que no era procedente, porque es muy difícil encontrar cómo puede haber determinancia, ¿no?, de esos actos de violencia en los resultados de la elección. Entonces es muy complicado, no considero que vaya a afectar, ¿no?, el desarrollo de las elecciones, tampoco considero que vaya a inhibir, ¿no?, la participación. Lo que va a inhibir la participación son otras cosas, ¿no?, el desencanto, la frustración por los candidatos que tenemos ahora, pero sí me parece que podemos esperar estas situaciones, e incluso yo pensaría, José,
también todo ese discurso hostil del presidente está permeando en muchas de sus huestes, en muchos de sus simpatizantes, peor aún en otros gobiernos estatales y municipales que están aplicando la misma fórmula a sus adversarios. Y sí podríamos ver que en el día de la elección, en caso de que los resultados no le favorezcan a determinados partidos, sobre todo al partido oficial, pues ver que incluso estos actos de violencia, de intimidación, se trasladen hacia las propias autoridades electorales, hacia los magistrados del Tribunal Federal, los tribunales estatales, electorales. Entonces sí me parece que esos son los riesgos que debemos advertir de aquí al 6 de junio y el día después, ¿no? Rubén Salazar, te agradezco muchísimo en tu calidad de director general de ETELECT el haber compartido este análisis y este estudio realizado justamente por esta empresa ETELECT sobre el tema de la violencia electoral. Te agradecemos muchísimo, como siempre, la oportunidad de saludarte. Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.